Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Buenas tardes, doctor. ¿Se lo escucha bien? Adelante, Bien. doctor. Ya. Compañeros de la prensa, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del presidente de la Comisión Electoral de la FDF, el doctor Limber Cardoso. Doctor, usted, por favor. Gracias. De nuevo, buenas tardes a todos los presentes y agradecerles desde ya por la presencia. Hemos convocado esta conferencia de prensa por las siguientes razones. He estado recibiendo llamadas de sus colegas periodistas, como también de terceras personas que nada tienen que ver en esta convocatoria. Sin embargo, sí estamos para aclararle todas las dudas que tengan con respecto a las resoluciones de habilitación e inhabilitación que emanó la Comisión Electoral. Seguramente todos se preguntarán por la inhabilitación de la plancha encabezada por el señor Ormando Bacadíes, ¿no? Como preámbulo mencionar, la Comisión Electoral de un tiempo a esta parte, desde la aprobación del nuevo Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, se ha convertido en el blanco de todos, o sea, todo le apuntan a la Comisión Electoral. Los habilitados, los inhabilitados, habilitamos, nos cuestionan, inhabilitamos, nos cuestionan, y esos aspectos estamos para aclarar justamente en esta ocasión por la inhabilitación de la plancha del señor Ormando Bacadíes. Aquí yo tengo la carpeta completo y la resolución donde hemos sido minuciosos en revisar los documentos y no equivocarnos. Hemos sido minuciosos en exponer y en fundar las decisiones que nosotros estamos tomando, ¿no? Entonces, la plancha del señor Ormando Bacadíes está inhabilitado por las siguientes razones: por no cumplir el requisito 9 de la convocatoria. Presenta, conforme al artículo 25 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, me voy a permitir dar lectura para que tengan una orientación cabal y se basa sobre este artículo nuestra resolución. Inciso A del artículo 25, numeral 3, inciso A. Dice textual: presidente y su lista de 4 candidatos a ser integrantes del comité ejecutivo. La elección del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y de su lista de candidatos a ser integrantes del comité ejecutivo se celebrará mediante votación secreta por delegados del Congreso. Cada lista de candidatos a ser integrantes del comité ejecutivo deberá incluir, además del candidato a presidente, 2 candidatos de la división profesional y 2 candidatos de la división aficionados. La lista debe ser propuesta por al menos 5 delegados de los miembros. ¿Quiénes son los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol? Me permito aclarar una vez más, son las 9 asociaciones y los 16 clubes. Se tendría que ver mínimamente para ser propuesto esa lista, esa plancha de 5 miembros, ¿no? Y no solamente para el presidente. La propuesta tiene que ser para la plancha, también para sus directores, ¿no? Y sigue mencionando, dice, cada delegado solo podrá proponer una sola lista. Y en este caso, uno de los primeros requisitos por el cual no ha cumplido y ha sido inhabilitado es justamente porque presentaron una propuesta por el Club Real Santa Cruz. Al mismo tiempo, la otra plancha también había presentado la propuesta del Club Real Santa Cruz, firmado por su presidente, señor Sánchez, y en este caso, en la fórmula de señor Bacadíes, firmado por su secretario. Entonces, eso era uno de los requisitos donde observamos de que un club no podía proponer
a 2 candidatos o a 2 planchas conforme establece este artículo en especial. Sigue mencionando este artículo, dice, una mujer debe ser incluida en la lista como candidato a ser integrante del comité ejecutivo. En la convocatoria presentan como candidata mujer a la directora. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Bien. Si pueden apagar su micrófono. Nos presenta como candidata mujer la plancha del señor Orlando Vaca Díez Jiménez a la señora Marcia Cristina Castro Romero. La señora Marcia Cristina Castro Romero, el primer requisito de elegibilidad en la convocatoria para directores nos dice en el numeral 2 exactamente cuáles son los requisitos para la directora. Ser o haber sido miembro de una junta directiva, de un club de la división profesional durante 4 años continuos o discontinuos en los últimos 10 años. Antes de ser propuesto como candidato a ser o haber sido miembro de una junta directiva de una asociación de la división aficionados durante 2 años continuos o discontinuos de los últimos 10 años. Antes de ser propuesto como candidato a ser o haber sido presidente o vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol de los últimos 10 años, antes de ser propuesto como candidatos. Nos presenta un certificado de la Asociación Tarijeña de Fútbol Femenino de Tarija. Eso está a hoja 58 y nos dice que funge como presidente de la Asociación de Fútbol de Tarija. Si retrocedemos en el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, al artículo 10 exactamente, nos dice quiénes son los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. Son miembros de la Federación Boliviana de Fútbol los clubes profesionales de la división profesional y las 9 asociaciones departamentales del fútbol aficionado. A la fecha, no existe la Asociación Femenina de Fútbol, ya conforme debería cumplir los requisitos al artículo 9 del estatuto y seguir con el artículo 11 la admisión. ¿Qué dice el artículo 11, el numeral 1? Para ser reconocido como miembro de la Federación Boliviana de Fútbol deberá presentar una solicitud por escrito ante la dirección administrativa cumpliendo los estatutos y reglamentos de la Federación Boliviana de Fútbol. 2. La solicitud debe ir acompañada obligatoriamente de los siguientes documentos. Hay una serie de documentos. Pero esto va más allá. Existe una resolución del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, firmado por Ángel Fernando Costa Sarmiento, Marcos Rodríguez Ibáñez, Rolando Ramayo Velasco, Jaime Cornejo Parra, Lili Socabado Hurtado, Antonio de Cormis. Ahí están la firma de todo el Comité Ejecutivo. Esta resolución 0032/2021 de 2 de junio del año 2021, donde establece de que la Asociación Departamental Femenino no está reconocido, no tiene su estatuto. Entonces, al margen de lo que ya he manifestado en el artículo 31 del reglamento al Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, que lo hemos transcrito en la convocatoria para
la directora nos dice claramente de que solamente nos da opción de que debe ser de una junta directiva, presidente o vicepresidente de una asociación o de la división profesional. No hay esa mención específica que pudiera excepcionarse de una asociación femenina de fútbol, ¿no? Entonces, eso está claro. Y con esa fundamentación e inhabilitación de la señora Marcia Cristina Castro Romero, incumple la convocatoria número 60 emanada por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Pero sin embargo, existen otras observaciones más, no solamente es esa. Desde la carta, que me voy a permitir mostrar, si se puede dar una lectura. Esta es la carta de postulación. Esta carta de postulación, como han podido observar, está dirigida al señor Fernando Costa Sarmiento y señor Gastón Uribe, director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Quienes sacaron la convocatoria a elecciones es la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, pero esta carta está dirigida al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que no es su competencia, que no tiene nada que ver con temas electorales. Pero esto va más allá. La carta de propuesta de los 5 miembros de la federación que debe tener cada candidato también debería estar dirigida a la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero no. Está dirigida al director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Esos inconvenientes hemos dejado pasar siempre por ampliar lo favorable, restringir lo odioso, con la finalidad de que podamos avanzar en este acto eleccionario revisando sus documentos, porque en un determinado momento se ha pensado, quiero decir que se ha pensado rechazar en línea porque no estaba dirigido a la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, quienes han sacado la resolución 60 de convocatoria de elecciones. Solamente como muestra, presentan la propuesta del Club Oriente Petrolero. ¿Qué dice? ¿A quién se dirigen? Al director ejecutivo. Segunda carta de propuesta del Club Real Santa Cruz. ¿A quién se dirigen? Al director ejecutivo. ¿Quién firma? Oscar Gadea Coimbra, secretario general. Propuesta del Club Blooming, sin el logotipo que conocemos nosotros porque hemos llevado a cabo la elección, dirigido al secretario director ejecutivo de la federación. Propuesta del Club Nacional Potosí, dirigida al director ejecutivo de la federación. Propuesta del de la Asociación de Fútbol de Pando, dirigida al director ejecutivo de la federación. Entonces, ya la convocatoria decía, si se inhabilita al presidente, queda inhabilitada toda la plancha. Quiero aclarar eso, no es como se está especulando de que la denuncia es falsa y demás. Quiero aclarar de que aquí ya había incumplido. Y además, uno de los éxitos es presentar una declaración jurada si conoce el estatuto y las normas que rigen en el fútbol boliviano. Presenta la declaración jurada, pero incumplen en la práctica porque no hay esa propuesta de los miembros, en este caso de los 4, porque ha sido excluido
propuesta del Club Real Santa Cruz, porque había propuesto a ambas, no había la propuesta para para la plancha, para los directores que postulaban al Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Como les he hecho observar, solamente la propuesta es para el presidente Ormando Vacarías, tal vez valga la pena reiterar, no está la plancha, ¿no? Como en el caso del otro candidato, que vamos a hacer la comparación. Aquí está dirigida a la comisión electoral, la propuesta es para el presidente y para sus 4 directores. Y eso establece el artículo 25, numeral 3, inciso A, que me he permitido dar lectura. Entonces, ahí ya incumplen y hay una falsedad en su testimonio, porque dicen conocer, pero no, en la práctica no lo demuestran ese aspecto. Al margen de ello, de que ya había incumplido 3 requisitos, se ha observado también las irregularidades en la presentación de los demás candidatos a directores, y en este caso, conforme a la resolución, nos hemos permitido detallar el señor Óscar Cariaga Flores, propuesto por el Club Nacional Potosí, no tiene ninguna observación. Se ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos, con excepción al examen de idoneidad, que tiene plazo la Conmebol hasta el 14 de enero del año 2022. Pero va de José Ernesto Justiniano, justamente quien es propuesto por el Club Real Santa Cruz. Y este señor ha sido inhabilitado por no cumplir el numeral 2 de la convocatoria, que dice ser o haber sido miembro de una junta directiva de un club de la división profesional durante 4 años continuos o discontinuos en los últimos 10 años, antes de ser propuesto como candidato, o haber sido miembro de una junta directiva de una asociación de la división aficionada durante 2 años continuos. El certificado que presenta este postulante a director José Antonio dice, certifica el secretario también de Real Santa Cruz, que ocupó cargos dirigenciales. Y si revisamos en el estatuto, no nos dice en ninguna parte de que se tenga que convalidar un certificado que haya alguien ocupado cargos dirigenciales. Me he permitido dar lectura en este momento, es claro, concreto y específico. Y no ha cumplido el señor José Ernesto Justiniano con el requisito número 2, requisito sine qua non, con el cual no puede ser habilitado, no porque la comisión electoral quiera o que la comisión electoral pueda adivinar o decir esto sí y este no, sino tenemos que basarnos en la regla. Por eso directamente hemos fundado de manera detallada la inhabilitación del señor José Ernesto Justiniano. La plancha continúa, lo que ya hice mención, la señora Marcia Cristina Castro. Y en la convocatoria hemos especificado, y como ya hace un momento también reiteré, la certificación y todas las certificaciones, incluso la propuesta viene de la Asociación Femenina de Fútbol de Tarija. Corrobora esto la Asociación de Fútbol Tarija, que dice que no es miembro, que es presidente de su propia asociación, y esa asociación no está registrada y no es miembro de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Entonces, uno de los requisitos para ser inhabilitada de la señora Marcia Cristina Castro Romero, que es la mujer que debe ir en la plancha. A su vez, se inhabilita también al otro director de esta plancha, señor Víctor Alfonso Río Extremadoiro, que fue propuesta por la Asociación del Beni. Y aquí nos llama la atención de que este mismo señor se firma la propuesta, la solicitud y la certificación como presidente ahí.
y al lado hace firmar a otro presidente, pero ya no es ahí. Entonces me voy a permitir también mostrarles esta certificación. O sea, llamó la atención, si observan, ahí firma como presidente ahí y al lado hay otro presidente, ¿no? Entonces, no podemos dar credibilidad a esta certificación y a todas las certificaciones de la Asociación del Beni por la sencilla razón de que tenemos aquí una carta que antes de esta elección habíamos solicitado que la Federación Boliviana de Fútbol y el Comité Ejecutivo nos certifique y den nombres quiénes son los presidentes de los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. Y en este caso nos presenta la lista de los clubes de división profesional. Y en la última hoja, la lista de los presidentes de las 9 asociaciones. Si podemos observar, la asociación veniana de fútbol está justamente en el primero, tiene como su presidente al señor Sandoval, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale que el presidente sería Víctor Alfonso Rojas y presidente ahí? Pero al lado firma presidente de la Asociación Veniana, Freddy Mejía Áñez. O sea, tiene un presidente ahí y un presidente. Entonces, estos aspectos entiendo que han querido engañar a la buena fe de la Comisión Electoral con un certificado, pero nosotros tenemos la lista oficial de quiénes son los presidentes de los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. Eso fue una de las razones para inhabilitar al señor Víctor Alfonso Soria Extremadoiro. Y conforme se fundamenta la resolución detallada, fueron las razones para inhabilitar a la plancha del señor Ormando Bacadíes Jiménez, toda vez que ya había incumplido con los requisitos que ya me he permitido detallar. Y quiero aclarar que esta carta que pueden observar denuncia del señor Ernesto Justiniano, José Ernesto Justiniano, no afectó en nada la resolución porque ya estaba inhabilitado. Por eso es que en la resolución de inhabilitación colocamos justamente con esa palabra textual, se suma la renuncia. Y este documento, como en los medios estaban mencionando de que fuera falso, falsificado, nosotros deslindamos responsabilidades como Comisión Electoral por la sencilla razón de que fue recepcionada en la Federación Boliviana de Fútbol, Oficina Santa Cruz, remitida a la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol por correo electrónico y vía WhatsApp. Pero reitero una vez más, no ha influido para tomar la decisión de inhabilitación este documento. Ya estaba inhabilitado por haber incumplido por haber incumplido el artículo 25, numeral 3, inciso A, del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. Permitirme también aclarar de que escuché de que se estaba interpretando mal el Estatuto y creo que hay que ser responsables en mencionar esa palabra de que están mal interpretando o equivocando, porque este estatuto nació con un código electoral y el código electoral específicamente en la convocatoria y en la resolución reiteramos, transcribimos cuál es la función del código electoral, qué facultades da la Comisión Electoral, pero para desvirtuar esa mención de que estaría mal interpretado o que recién se tendría que presentar la lista o plancha en el Congreso, quiero aclarar, conforme establece el artículo 9, candidaturas,
del Código Electoral, estoy dando lectura, dice: el presente código y los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol definen los criterios de elegibilidad en sujeción a los estatutos y reglamentos de la FIFA y la CONMEBOL. Artículo 10. Candidatos. La lista de candidatos se presentarán a la Dirección Administrativa de la Federación Boliviana de Fútbol por correo certificado o carta con cargo de recepción por al menos 45 días antes de que se celebre el Congreso electivo. La Dirección Administrativa se emitirá de inmediato a la Comisión Electoral junto con la nómina de candidatos, los nombres de los vicepresidentes elegidos por sus respectivas divisiones y calendario electoral y toda la documentación correspondiente. Numeral 2. En ningún caso se aceptarán nuevos candidatos después de la fecha límite de su presentación de candidaturas. Y el artículo 11 nos dice: la Comisión Electoral revisará los documentos correspondientes y analizará formalmente el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad estatutaria de los candidatos en un plazo de 7 días, contados a partir de su recepción de la documentación correspondiente. Nosotros, como Comisión Electoral, hemos cumplido a cabalidad el estatuto y el código electoral. Es más, faltando días, nosotros ya sacamos la resolución para que tengan, si es que se creen vulnerados en sus derechos, poder apelar. Y justamente el numeral 4 del artículo 11 nos dice: los candidatos serán informados sobre la resolución adoptada por la Comisión Electoral respecto a su elegibilidad o no, dentro del plazo de 3 días de la emitida dichas resoluciones, las cuales deberán estar debidamente sustentadas. Y el artículo 12, el trámite de apelación, que tienen 3 días para apelar, la comisión de apelación 5 días para resolver, luego devuelven y esa apelación es definitiva, no existe otro recurso después de la apelación. Pero sin embargo, nosotros, conforme esa también el Código Electoral, en su artículo 3, ya remitimos las 4 resoluciones. La resolución de inhabilitación de la plancha presidida por el señor Ormando Bacadíes Jiménez, la resolución de habilitación del vicepresidente señor Edwin Callapino y la resolución de habilitación del señor Paz por la división profesional y del señor Fernando Costa, o por la plancha del señor Fernando Costa, a la CONMEBOL y a FIFA para que puedan ver si nuestras actuaciones están conforme al estatuto, código electoral y normas superiores que son FIFA y CONMEBOL. Con esas aclaraciones, si tienen alguna pregunta al punto, vamos a responder, que sean claros, concretos, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, doctor. Vamos a empezar el rol de preguntas. Quisiera que levanten la mano, por favor, para darle orden. Perdón, nos hemos anotado como pidieron. ¿O se va a respetar ese orden o el de la mano? Bien, el que está administrando la sala, por favor. Marcelo González. Marcelo González, por favor. Pasamos a Marco Mejía, página 7. Doctor Limber, buenas tardes. Usted menciona hace instantes que luego de que hagan la apelación a la fórmula del señor Ormando Bacadíes, es la última instancia, pero él ha adelantado esta mañana que si le rechazan su apelación, él va a acudir a un amparo constitucional. El acudir a un amparo constitucional retrasaría las elecciones marcadas para el 28 de enero, más si sale procedente a favor de él, o habrá que esperar, en todo caso, si sale procedente a favor de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿qué pasa en una revisión en el Tribunal Constitucional? Bien, no tendría que suspender nada porque el mismo Código Electoral establece la prohibición, la intromisión de terceros y del Estado. En este caso no tendría que haber ninguna intromisión, eso establece claramente el Código Electoral. Ahora, siempre con los precedentes que existen en nuestro país, no sé si recuerdan el año 2017 cuando
tenía que celebrarse el 30 de septiembre las elecciones. La plancha inhabilitada por el señor Guido Loaiza, encabezada en esa ocasión, acudió a FIFA Conmebol, pero sí ellos suspendieron las elecciones, también nos suspendió a la comisión electoral hasta que puedan revisar y tuvimos que pasar un examen de idoneidad y recién nosotros ratificados en el mes de enero del año 2018 y las elecciones se llevó en abril del año 2018. Entonces, hay ese precedente, pero sí está prohibido la intervención del Estado, la injerencia del Estado y de otras personas que no sean miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. Jorge Asturizaga, Disculpe, Premium, por doctor. favor. Buenas tardes. ¿Voy yo o Marco? Jorge Asturizaga, por favor. Buenas tardes, señor Cardoso. Esta mañana en la conferencia de prensa, la parte jurídica legal de la candidatura GOL señalaba que hubo un error de interpretación de parte de la Comisión Electoral respecto a la cantidad de postulaciones que se necesita para ser candidato. ¿Es correcto ello? ¿Es necesaria que una candidatura tenga que tener las 5 postulaciones en la etapa de elegibilidad o durante el Congreso? Por favor, esa duda es la que tengo. Buenas tardes. He sido claro, ¿no? Me he permitido dar lectura al empiezo de mi intervención, el artículo 25, numeral 3, inciso A. Como también he ratificado en mi última parte, dando lectura al artículo 9, 10 y 11 del Código Electoral. Ahí está el procedimiento. En ninguna parte del procedimiento menciona que en el Congreso se tendría que proponer recién mediante 5 miembros. ¿No? Al Congreso ya se llega con la lista habilitada. Nosotros ya tenemos esa experiencia con varias elecciones y han sido ratificadas por FIFA Conmebol. Empecemos por la elección del señor Salinas, las elecciones en la Asociación Tarijeña de Fútbol, las elecciones en la Asociación de Fútbol Cochabamba, las elecciones en la Asociación de Potosí, las elecciones en la Asociación de Santa Cruz, las elecciones en el Club Blooming, las elecciones en el Club San José, las convocatorias llevadas a cabo en el Club Wilstermann, en el Club Stronger. Entonces, ese programa, ese cronograma, calendario electoral, en el caso específico de la Federación Boliviana de Fútbol, no ha sido impugnada, observada ni apelada en su debido momento, lo que significa de que sí, todo está correcto. Ahora que se sienten inhabilitados, quieren darle una interpretación errónea. Eso sí, es una errónea, porque yo estoy demostrando que no es así mediante los artículos que dan el procedimiento en el Código Electoral, como también en el Estatuto. Continuamos con Marco Antonio Sarabia, Más Sport. Hola, hola, Marco Antonio. Marcos Arabia, Más Sports. Ok, continúe, por favor. ¿Me escucha, doctor Cardoso? Sí, perfectamente. Adelante con su consulta. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Gracias por la explicación que nos ha brindado. Quería consultarle sobre el tema de Strongest. ¿Tiene usted alguna respuesta, alguna noticia que darle a la dirigencia para saber si es que en algún momento pronto ya se pueda realizar la elección? Bueno, la conferencia de prensa no era para eso, pero sí les respondo breve. No, como dije en anterior conferencia de prensa, el procedimiento de esa denuncia sigue y mientras no se resuelva o no se pronuncie la Conmebol, las elecciones en el Club Strong quedan suspendidas. Ahora, si en transcurso de hoy día, mañana, llegara a la resolución, ya sea con rechazo o permitiéndonos que continuemos con las elecciones, seguramente vamos a retomar las elecciones en el Club Strong. Muchas gracias. Gracias, doctor. Marcelo González, de Por Vida. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Hola, hola. Sí, sigas. Formule su pregunta. Doctor, ¿me escucha? Sí. Haga su consulta, por favor. Hola, le escuchamos.
Continúe, por favor. Doctor, ¿me permite otra mientras el compañero arregla su micrófono? Sí, Claro. sí, sí. Continúe. Sí. Doctor, si bien usted dice que existe prohibición de terceros como un amparo constitucional para acudir a esta resolución que ha hecho su comisión electoral, el artículo 3 de FIFA también, al que esta mañana han aludido, la plancha del señor Armando Vaca 10, indica que se debe agotar todas las instancias deportivas y una vez que agoten ellos podrían acudir a un amparo constitucional. ¿O ustedes no van a hacer caso a un amparo constitucional si es que les da la razón a los otros? Mira, está largo todavía para llegar a un recurso de amparo constitucional. Eso siempre depende cómo se le plantea. Ahorita, en este momento, yo he sido claro, está prohibido la injerencia y hay un recurso de apelación pendiente, ¿no? Entonces, no sabemos cuál va a ser la resolución de la Comisión Electoral de Apelaciones. En todo caso, si la Comisión Electoral de Apelación revoca nuestra resolución, no tendría que haber ningún amparo, ¿no es cierto? Y si es que no revoca, ratifica, el amparo tendría que ser contra ellos, no contra nosotros, porque nosotros somos Comisión Electoral de primera instancia. Entonces, me despreocupa en realidad que haya un recurso de amparo o alguna otra denuncia, así sea a FIFA o Conmebol, porque nosotros hemos cumplido en primera instancia y hay otros recursos que tienen que ver. Quiero aclarar también con respecto a los amparos, ya la Comisión Electoral llevó varios recursos de amparo constitucional, pero toditos mencionaron que tienen que agotar las vías en su institución correspondiente, y en este caso está ahí el Comité Ejecutivo, el Congreso, FIFA, Conmebol, así como estamos con una denuncia por el Club Stronger. Entonces, ahí está para largo esto, ¿no? Si continúan con las denuncias, pero repito, ya no tendría que ser contra la Comisión Electoral, tendría que ser en todo caso por la Comisión Electoral de Apelaciones, porque ellos son de últimos datos. Continuamos con Yulisa Mesa, Máquina Deportes. Hola, hola. Yulisa. Pasamos, el señor Marcelo González, no sé si ya tiene el micrófono activado. ¿Hay alguien más que quiera formular la pregunta? Ya cerramos con la última pregunta y se termina la conferencia. Sí, por favor. Continúe, por favor. Doctor Cardoso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Paola Calles por Bolivia los saluda. De concretarse todo lo que ya nos ha explicado, si Armando Vaca 10 en candidatura por la presidencia de la Federación, todo queda libre para don Fernando Costa. ¿Sería con eso el presidente virtual de la Federación en las próximas elecciones? ¿Cómo procedería esto el 28 de enero? No. Mirad, por eso les sugiero, por eso pedí en una conferencia de prensa socializar el estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, porque hay reglas de votación. No está dicho la última palabra. En el Congreso, por ahí no alcanza a los votos exigidos por el estatuto. Entonces, no está dicho que la plancha habilitada, en este caso, los vicepresidentes ya sean electos. No. Entonces, ese aspecto también tienen que ver. No es definitivo esta resolución, así sea revocado o ratificado por parte de la Comisión Electoral de Apelaciones. El Congreso decide. Por eso dice la palabra la ratificación, ¿no? Entonces, el 28 veremos, después de hacer el conteo de votos, si son o no son ratificados o no.
Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, agradecer al doctor Limber Cardoso. Doctor, por su por disponibilidad. favor, quiero abusar de su gentileza con el amigo administrador. ¿Más me pueda tener una pregunta más? La última, por favor. Sí, que sea la Le última. agradezco mucho. Por favor, gracias, doctor. En la resolución que usted ha enviado ayer de los vicepresidentes habilitados, señor Edwin Callapino y señor Ronald Paz, en su resolución no menciona usted cuál va a ocupar el primer vicepresidente y cuál el segundo vicepresidente. Si me puede aclarar, por favor. Sí, está en la resolución 60 de convocatoria. Ya nosotros no podemos decir cuál va a ser el primer vicepresidente. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 25 exactamente también establece cuando el presidente electo sea de la asociación, el primer vicepresidente será de la división profesional. Y si el presidente es electo de la división profesional, el primer vicepresidente tendría que ser de la división aficionados. Así de sencillo. Doctor, pero eso es en el estatuto del 2020. Tengo entendido, y por el último amparo constitucional de San José, inclusive dicho por el abogado Camacho de la Federación, ustedes se basan en el 2017, donde no existe esa figura. Por eso va mi consulta. ¿Quién es primer vicepresidente y quién es segundo vicepresidente para el comité electoral? Sí, para nosotros lo que le estoy explicando, eso ya en la práctica hemos llevado desde un principio, desde el estatuto aprobado el 29 de mayo del año 2017. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias por su disponibilidad y a los compañeros de la Gracias prensa. a todos por su Muchas gracias. presencia. Tengan linda Listo, tarde. doctor. Gracias.